¿Qué tal, amigos del canal Iberoamericano? Bienvenidos a este su noticiario Iberoamérica al Día. Estamos listos para informarles este jueves 6 de julio de 2017. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Líderes de los 20 países más industrializados del mundo se dan cita en Hamburgo, Alemania. El presidente Nicolás Maduro y la comunidad internacional condenan la agresión contra diputados opositores. Expresidentes del gobierno español rechazan el referéndum separatista en Cataluña y abogan por la unidad. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos el castillo surrealista de Sir Edward James desde la Huasteca Potosina. Y en los deportes, Brasil se lleva el bronce en clavados sincronizados en Italia. Y en medio de protestas y fuertes dispositivos de seguridad, en Hamburgo, Alemania, se prepara para recibir la cumbre del G20 con la asistencia de 4 líderes iberoamericanos. Les presento un recuento de las actividades previas precisamente a este importante evento internacional. La 12ª cumbre del Grupo de los 20 se realizará este 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania, con el lema Forjar un mundo interconectado. Líderes de los 20 países más industrializados del mundo se reunirán para abordar temas relacionados con el sistema financiero internacional, el comercio, la migración, la lucha antiterrorista y el cambio climático. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como los presidentes de China, Xi Jinping, y de Sudáfrica, Jacob Zuma, fueron los primeros mandatarios en arribar a Alemania. Más tarde llegaron los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, del gobierno español, Mariano Rajoy, y el de Estados Unidos, Donald Trump, procedente de Polonia. Mientras que en estos momentos, el presidente de Brasil, Michel Temer, viaja al país germano. En esta cumbre se prevé que haya importantes encuentros entre los líderes mundiales. Previa a su arribo a la cumbre, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto llegó a Francia. Se reunió con su homólogo Emmanuel Macron para hablar sobre la relación bilateral, la renegociación del tratado comercial entre México y la Unión Europea, así como de la ratificación del Acuerdo de París. Decidido avanzar en la renovación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, que ha detonado importantes proyectos, generado ideas para imprimirle dinamismo a la relación entre Francia y México. Ya durante la cumbre, el presidente mexicano también sostendrá reuniones con su homólogo español, Mariano Rajoy, y con el mandatario estadounidense Donald Trump, por primera vez desde que este asumió el poder en enero pasado. Por su parte, el republicano se reunió hace unos momentos con la canciller Angela Merkel. Mañana tiene un encuentro inédito con el presidente ruso Vladimir Putin. El mandatario argentino Mauricio Macri también tiene programadas reuniones con su homólogo francés Emmanuel Macron y con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Previo a este evento, en Hamburgo se registraron diferentes manifestaciones para expresar su rechazo al capitalismo, a la globalización y, por supuesto, a la realización de esta cumbre. Bajo el lema Bienvenido al infierno, los manifestantes generaron disturbios y actos violentos en las calles de la ciudad. Las autoridades alemanas implementaron un operativo con al menos 20.000 agentes para resguardar la seguridad del evento. Para Iberoamérica al Día, Emanuel Morales. Sin duda una agenda muy intensa la de los líderes iberoamericanos y por supuesto el próximo lunes aquí en este espacio informativo le tendremos todos los detalles, todas las conclusiones de los temas y de los encuentros que se van a sostener. En otros asuntos, en España los 3 expresidentes que aún viven y que han formado parte de la democracia, es decir, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, cerraron filas ante el desafío separatista catalán. España sin Cataluña no es España, será otra cosa. Por tanto, eso no se producirá. Nadie se aproxima al fenómeno así. Están fracturando mucho más gravemente su convivencia social interna. Este es el gran riesgo del nacionalismo. No es que estén fracturando la convivencia de Cataluña con España. La primera fractura es la de Cataluña con Cataluña. Cuando empezó todo este proceso tan desafortunado, yo dije que antes de romperse España se rompería Cataluña. La política de los nacionalistas catalanes, sobre la base de intentar liquidar la democracia y la libertad que ha existido en Cataluña, va a acabar también demoliendo Cataluña. Ellos mismos. No existe un conflicto entre españoles y catalanes, ni España tiene un problema con Cataluña.
hay un problema de algunos catalanes que hay que resolver. Es una deriva incomprensible, un viaje a ninguna parte. Es un bodrio. Fuertes críticas a la postura catalana del gobierno catalán de buscar la separación de España. Esta crisis política también logró reunir al actual presidente Mariano Rajoy con el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, después de un año de distanciamiento tras varios intentos de gobernar por parte de Pedro Sánchez. Y bueno, pues el objetivo fue mostrar una postura común frente al referéndum y establecer contacto permanente en torno a este y a otros temas. Y en información del continente americano, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, viajará esta tarde a Perú para realizar una visita de 2 días a ese país. Por la noche acudirá junto al mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski a una reunión de empresarios de ambas naciones en busca de impulsar las relaciones bilaterales en materia de comercio. Mañana, ambos jefes de Estado presidirán la reunión del primer gabinete binacional Perú-Chile. En este encuentro se abordarán temas de comercio, seguridad, desarrollo sostenible, energía, cultura y medio ambiente. Vámonos hasta Venezuela. Ahí el presidente Nicolás Maduro condenó la incursión violenta de un grupo de personas en la sede del Parlamento que dejó como saldo 5 diputados heridos. Yo condeno absolutamente esos hechos, hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia. Paz, quiero paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. El mandatario venezolano exigió a la oposición que repudie los hechos de violencia que se reproducen durante las protestas en las que han muerto ya 91 personas. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia rechazaron las agresiones en contra de los legisladores. Hicieron un llamado al diálogo y a un acuerdo nacional mediante la Asamblea Nacional Constituyente. En otros asuntos, en este mismo contexto, la comunidad internacional también se pronunció sobre lo ocurrido en el Parlamento venezolano. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países fundadores del Mercosur, expresaron su más categórico rechazo a la violencia y pidieron protección para los diputados. En los gobiernos de España, Colombia, México y Perú también reprobaron esta agresión. Exhortaron al gobierno de Venezuela a poner fin a todo discurso y acciones que incentiven mayor división entre la población. Por su parte, la ONU hizo un llamado a todos los venezolanos a usar solamente métodos pacíficos para expresar sus opiniones y renunciar a la violencia. Y por supuesto, esta situación ha provocado que miles de venezolanos tengan que salir de su país. Uno de los destinos más socorridos es la vecina, el país colombiano, nación en la que podrían estar viviendo entre 260.000 y 300.000 venezolanos de forma irregular, de acuerdo con Cristian Kruger, director de Migración de Colombia. De estos migrantes, dijo, 150.000 decidieron permanecer tras vencer su visa. Los más ingresaron por cruces ilegales. Algo parecido ocurre en Panamá, donde autoridades migratorias han entregado 114.000 permisos de residencia a extranjeros en los últimos años. De ellos, la mitad fueron para ciudadanos de Venezuela y Colombia. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Paulo Speller, habló sobre la importancia de la lengua portuguesa. Explicó que este idioma ha servido como puente entre Iberoamérica y países de África para compartir experiencias y promover proyectos en materia educativa. A meta é compartilhar as boas experiências, né? Quer dizer, nós aprendermos com os países africanos e Timor-Leste, eles aprenderem conosco. Estamos, inclusive, começando um projeto agora em Moçambique, já temos uma iniciativa em Cabo Verde, estamos preparando uma iniciativa para Angola e, paulatinamente, os demais países. Por cierto, en Iberoamérica al Día tuvimos la oportunidad de platicar con Arturo Velázquez, él es director y representante de la oficina en México de la OEI, de los estados de la Organización de Estados Iberoamericanos. Hablamos sobre la labor de este organismo, así como de la importancia de la integración de nuestra región. Los trabajos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura involucran a los 23 países que integran la región. Por ello, la importancia de las acciones y estrategias que se implementan en cada una de estas naciones, pues su impacto es exponencial. La participación de un país
tiene un impacto, puede ser un impacto reproducido 22 veces más, ¿no? La red de países que integran a la OI, pues es, como ustedes pueden ver, de alguna manera amplia geográficamente, pero al mismo tiempo tiene pues un común denominador, una identidad cultural. Entonces hay este común denominador que facilita y que promueve también y estimula a que haya una mayor comunicación. Si bien las estrategias deben tener un consenso regional, cada uno de los países debe acoplarlas a sus necesidades y a su realidad. Eso es la importancia y el rol que juegan organismos internacionales como este, de no aislarse y tampoco imponer, sino incorporarse y aportar y apoyar a lo que se maneja a nivel internacional, pero que también se maneje a nivel nacional. Entre las prioridades de la OEI se encuentran el cumplir con el documento Metas Educativas al 2021, aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de la región. Este se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Uno de los retos planteados es erradicar el analfabetismo en la región, así como desarrollar una cultura de formación continua. Se volvió a plantear como un programa iberoamericano el continuar con la alfabetización y el aprendizaje a lo largo de la vida, en ese aspecto que sería la base, ¿no? Entonces, una sociedad sin educación pues es una sociedad sin futuro. Es cierto, hay que tener esa conciencia, y los que tenemos o tuvimos la oportunidad de pues ahora tener esa herramienta, tenemos un compromiso con los demás, ¿no? Tenemos que escribir, tenemos que seguir proporcionando herramientas. Otro tema es la movilidad estudiantil. En el caso de México, está en marcha el programa 500 becas CONACYT. A través de él, jóvenes de Iberoamérica pueden realizar estancias en los más prestigiosos centros educativos del país. Vienen estos chicas y chicos a formarse en todos los sectores, ¿no? Ciencias humanas, sociales, ingenierías, tecnologías, artes, etcétera. Y la intención es que pues pueda tener una estancia en el lugar adecuado, y que a su regreso a su país, cualquiera que sea, pues sea una aportación de esa persona a su comunidad. Asimismo, existen diferentes convocatorias para premios de literatura infantil y juvenil o de dibujo. Usted las puede encontrar en la página de la OEI, así como en sus respectivos enlaces en cada país. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información en Iberoamérica al Día. Antes les recuerdo que nos puede seguir en @IberoAlDía y en Facebook Iberoamérica al Día, donde también hacemos transmisiones por Facebook Live. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Iberoamérica al Día. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO reconoció los esfuerzos del gobierno mexicano para preservar una de las especies en extinción en los mares mexicanos, y incluso una especie que solo se encuentra en las costas del país, la vaquita marina. Esto después de evaluar el reporte del estado de conservación de las islas y áreas protegidas del Golfo de California que presentó este país. Por ello, decidió posponer la recomendación de inscribir en la lista del Patrimonio Mundial en peligro a las áreas mencionadas. No obstante, advirtió que a fines de este año enviará una segunda misión para reevaluar la estrategia del Estado mexicano a fin de proteger a esta especie en peligro de extinción.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio a conocer el plan para rescatar el galeón San José, considerado patrimonio submarino de la humanidad. Dicho plan, dijo, cumple con todos los estándares científicos y tecnológicos. Será financiado mediante una alianza público-privada. El galeón español San José se hundió en 1708 frente a las costas de Cartagena de Indias tras enfrentarse a la flota inglesa. Al momento del naufragio, resguardaba esmeraldas, lingotes de oro y plata, así como objetos de gran valor y sobre todo mucho valor histórico. Fue localizado en 2015 por la Armada colombiana. Y en Paraguay son expuestas ya las piezas restauradas del altar mayor del oratorio de la Virgen de la Asunción, que se encontraba en el Panteón de los Héroes. Esta muestra tiene lugar en el Museo Casa de la Independencia y tiene como objetivo generar conciencia sobre el valor de los objetos históricos del país. La exposición estará abierta al público hasta finales de agosto para que luego las piezas vuelvan a este Panteón de los Héroes donde descansan los restos de los próceres paraguayos. Y de regreso en México, durante unos trabajos de rehabilitación, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron la plataforma circular que dio nombre al Zócalo de la capital del país. Este Zócalo, este espacio, pues es uno de los símbolos, ya que se encuentra justo en el centro de la capital. Ahí usted lo puede ver en imágenes. Ahí lo que ve en su pantalla es esta inmensa y majestuosa catedral. Ahí ve el Palacio Nacional, que es donde durante muchos años vivió el presidente. En la actualidad se encuentran oficinas gubernamentales. Se trata de la base del Monumento a la Independencia, proyectado en 1843 por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna y que nunca se erigió. El hallazgo del basamento de 8 metros de diámetro y 28 centímetros de altura se registró a escasos 30 centímetros de profundidad al norte de la majestuosa esta bandera. Y este 6 de julio se cumplen 110 años del nacimiento de la pintora mexicana más reconocida a nivel mundial, Frida Kahlo. Un día como hoy, pero de 1907, nació en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, una de las artistas más representativas del país. Nos referimos a Frida Kahlo. Su vida fue enmarcada por la enfermedad de la poliomielitis, la cual adquirió desde los 6 años de edad, y por un accidente en autobús que le causó múltiples fracturas y heridas. Frida reflejaba estos dos acontecimientos y sus secuelas en la mayoría de sus pinturas. Fue autora de cerca de 200 obras, principalmente autorretratos, influenciadas por su esposo, el reconocido muralista Diego Rivera. En 1939 expuso sus pinturas en París, Francia. Ahí su obra Autorretrato, el marco, se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del Louvre. En 1953 en la Ciudad de México se organizó la única exposición individual. Para esa época su salud estaba muy deteriorada, por lo que los médicos le prohibieron acudir a la misma. No obstante, llegó en una ambulancia asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954 a los 47 años de edad en su casa de Coyoacán, hoy Museo Casa Azul. La causa oficial de su muerte fue debido a una embolia pulmonar. Para Iberoamérica al Día, Emanuel Morales. Muchísimas gracias a Emanuel, y ya está lista nuestra compañera Laura García con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, es un gusto saludarlos y hoy les cuento que este peculiar sitio ubicado en Xilitla es un jardín sacado de un cuento de hadas y la fantástica imaginación del poeta Sir Edward James, un hombre que nació en Escocia en 1907 y llegó a México para construir una importante obra de arte surrealista. ¿Te imaginas subir y bajar escaleras que no te llevan a ningún sitio o entrar por puertas que te conducen al vacío? Este lugar de arquitectura delirante no solo es real, sino que está enclavado en la tupida selva de la Huasteca Potosina mexicana. Edward James nació el 16 de agosto de 1907 en Grey Walls, Escocia. Desde muy joven tuvo un gran acercamiento con las artes. Viajó a Cuernavaca, donde conoció a Plutarco Gastelum, quien se convirtió en su amigo, y juntos encontraron en Xilitla, San Luis Potosí, un lugar adecuado para construir ese hogar que James tanto deseaba.
Con una extensión de 40 hectáreas, este jardín cuenta con varias esculturas y estructuras arquitectónicas con un fin más estético y cautivador que utilitario, que se funden con la hermosa vegetación del lugar y con diferentes cascadas y piscinas naturales que le dan su segundo nombre, Las Pozas. A la muerte de Edward James, su amigo Plutarco Gastelum heredó la propiedad y el 23 de noviembre de 2012 el conjunto escultórico fue nombrado monumento artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Amigos, Sir Edward James construyó uno de los más grandes y a la vez menos conocidos monumentos artísticos surreales del siglo XX. En Las Pozas sucede la magia. Así lo planteó el maestro Salvador Dalí allí mismo, entre cascadas y pozas naturales donde se prepara la mente para la inmersión en un mundo de ensueño y un laberinto surrealista. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México. También muchísimas gracias a ti, Laura García Andía. Y hoy le tenemos nuestra sección UNASUR en sus propias palabras. En esta ocasión le presento un interesantísimo diálogo entre el ex secretario general de este organismo, Ernesto Samper, y el entonces presidente también de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, obviamente los momentos más destacados de UNASUR han sido sus intervenciones rápidas y efectivas en ciertos episodios. De alguna manera Ecuador tuvo 2 o 3 episodios que ameritaron la intervención y fue muy efectiva UNASUR. La primera prueba de fuego de UNASUR, después de constituida allá en Brasilia en mayo del 2008, fue el intento de golpe de Estado y de separatismo en Bolivia. Se reunió de urgencia UNASUR, me parece que en Santiago de Chile, tuvo una postura muy contundente que no íbamos a reconocer a ningún gobierno que no sea el gobierno legítimamente, democráticamente electo de Evo Morales, y eso ayudó muchísimo a que cesen estas expresiones muy violentas y separatistas que estaban ocurriendo en algunos territorios bolivianos, con violencia, muerte, etcétera, ¿no? Luego pues vino el 2010, cuando hay esa insubordinación policial, que fue el pretexto, ¿no?, para tratar de desestabilizar al gobierno. Es la nueva clase de golpes blandos. Claro que usted dijo el otro día una frase que me llamó la atención en uno de esos programas de Enlace Ciudadano en el cual asesina mis chistes, en el cual dice que Trump nos va a unir a todos. Yo creo eso. Yo creo que los que pensaban referir a Estados Unidos, todos... Pero por favor, Ernesto, ¿te das cuenta? O sea, cómo quedaron nuestras élites que ponían como role model, el modelo a seguir a Estados Unidos? Sí. Ahora van a pasar vergüenza, ya se ven contradicciones de estos grupos de derecha totalmente entregados a los Estados Unidos, que hablan español y piensan en inglés cuando piensan, ya se ven, ¿no? Las disputas entre ellos, las críticas a Trump, las contradicciones. Entonces ya va a pasar vergüenza cuando digan, bueno, tenemos que ser como la democracia, el país, la libertad, todas las cosas que nos enchufaban a nosotros, porque supuestamente cuando aquí se quiere hacer justicia social no hay libertad, no hay derechos humanos, no hay libertad de prensa. Ahora, ¿qué pueden decir? Pero además, otra reflexión, los gobiernos progresistas, esa época de oro de la que te hablaba, llegamos con el gobierno de Bush. El gobierno de Bush también era tan elemental que unió a América Latina, que hizo que nuestros pueblos reaccionaran, votaran por la izquierda. Usted ha promovido temas que ahí van saliendo, de solución de controversias, me parece que está de un cachito para salir. Y se va a impulsar también con esto de Trump porque necesitamos mecanismos propios de solución de controversias. Pero Ernesto, por favor, ¿dónde tenemos que solucionar nuestras controversias como países hermanos? En Washington. Porque ahora el espacio para resolver eso es la OEA. O sea, un conflicto como el de Colombia y Ecuador a inicio del 2008, antes hubiese sido resuelto en la OEA. ¿Qué sentido tiene todo eso? Ir como latinoamericanos a procesar nuestras diferencias o incluso nuestras coincidencias en Washington. UNASUR es todo eso, ¿no? Un espacio para procesar diferencias, para resolución de conflictos. Un espacio para crear políticas comunes para el desarrollo de nuestros pueblos. Por ejemplo, política de defensa común, política de gestión de riesgo común. Eso puede ahorrar muchísimos recursos porque se logran sinergias, ¿no? Por ejemplo, tener los equipos para atención de desastres es carísimo. Tenerlo a nivel regional pues nos ayuda a tener economías a escala. Pero también tener obras de infraestructura concretas
la conectividad a nivel de carreteras en toda América del Sur. Ni siquiera estamos conectados por una buena red de carreteras. Tenemos que ecuatorianizar. Rutas aéreas, no tenemos. Para mí es más fácil ir a Bruselas que a Brasilia. Y, por ejemplo, el sistema de electricidad interconectado, donde un Ecuador puede enviarle energía al norte de Chile, porque somos superavitarios de energía y ellos son deficitarios. Entonces, todo eso es UNASUR, por eso le llamamos la integración integral. ¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Un placer saludarlos. Soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. La pareja conformada por Luana Lira e Itami Galera consiguieron la medalla de bronce después de que hicieron bien las cosas en el trampolín de 3 metros. Esto en los clavados sincronizados dentro del Grand Prix FINA que se realiza en Italia. Hoy la buena noticia fue para Ingrid de Oliveira, quien desde la plataforma individual de los 10 metros se quedó con la medalla de oro, la primera posición después de llegar a 294.40 puntos. Así que bien por Brasil, tiene en individual medalla de oro y en sincronizados medalla de bronce. Vamos ahora a otra información, veamos lo que sucede en el Campeonato Iberoamericano de Tiro al Vuelo en Guatemala. En la prueba individual, Chile hizo el 1-2 dejando a Héctor Flores como el campeón de Iberoamérica y a Matías Martínez como subcampeón. El oro en equipos también fue para los chilenos gracias a la destacada participación de Flores, Martínez y Jorge Atalá. Chile consiguió en total 3 oros y 1 plata, la mejor participación que han tenido en esta competencia, en donde se dieron cita 29 tiradores de países como Cuba, Colombia, México, Panamá y los locales, entre otros. Hoy continuó la fase final de la Liga Mundial de Voleibol que se desarrolla en Curitiba, Brasil. Los anfitriones se enfrentan en estos momentos a Rusia por el pase a las semifinales. Hay que recordar que los rusos le ganaron en las finales olímpicas del 2008 y 2012. El primer set fue para los brasileños 25-18, el segundo cayeron 18-25, pero el tercero reaccionaron 22-19. Pero en el cuarto 22-25 a favor de los rusos para igualar a 2 y dejar todo para el quinto y último set que se disputa en estos momentos. El marcador ahora mismo es 14-13 a favor de Brasil sobre Rusia. Un partidazo y cierre cardíaco el que se tendrá este día en Curitiba. Y a partir de mañana y hasta el 9 de julio, las duplas colombianas de Ruth Joenemy Cuero y Valeria Castañeda, así como Julián Beltrán y Jefferson de la Hoz, participarán en la primera parada del World Grand Prix en Cochabamba, Bolivia. Este evento será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires. Tercer día de actividad en Wimbledon. Veamos cómo le fue a los tenistas iberoamericanos. La española Garbiñe Muguruza se impuso en 2 sets, 6-4 y 6-2 sobre la belga Janina Wickmayer. Desafortunadamente, el argentino Juan Martín del Potro cayó en 3 sets contra Ernest Gulbis con marcador de doble 6-4 y 7-6. El duelo entre el ibérico Albert Ramos Viñolas y el ruso Andrei Rublev se extendió a 5 sets. Acaba de terminar. Afortunadamente para la región, Viñolas ganó 7-5, 6-7, 4-6, 6-3, 6-4. Por último, David Ferrer avanzó a la siguiente ronda tras el abandono del belga Steve Darcis a los 18 minutos de juego por molestias físicas. La pizarra se encontraba 3-0 a favor de Ferrer. Sexta etapa del Tour de Francia con recorrido de 216 kilómetros de Vesoul a Troyes. En un final muy cerrado, el ganador fue el alemán Kittel Marcel del equipo Quick Step Floors con un tiempo de 5 horas, 5 minutos, 34 segundos. Detrás de él llegó el francés Demar Arnaud del equipo FDJ, mientras que la tercera posición fue para Grippel André del Lotto Sudal. La clasificación general roja al equipo Sky en primera y segunda posición con los británicos Chris Froome y Thomas Geraint. La tercera posición para el italiano Fabio Aru del equipo Astana, pero desafortunadamente ningún competidor iberoamericano llegó entre los primeros 10, pero en la clasificación general Alberto Contador se ubica en la octava posición. Hasta aquí la información, que tengan excelente fin de semana, nos vemos el próximo lunes. Regreso contigo, Omar. Muchísimas gracias Jorge, y se nos terminó el tiempo, llegamos al final de esta emisión. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, muchísimas gracias. Fue un placer informarles durante esta semana. El próximo lunes nos vemos con toda la información. Antes de despedirnos, me complace mucho dejarlos con esta canción, con este grupo que se llama Madre Deus, grupo portugués, un grupo profundo, con mucha pasión, con mucha sencillez y con mucha, por supuesto, sensualidad. Se llama Madre Deus esta guitarra, esta canción que se llama Guitarra. Hasta el lunes.